Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Dijimos que los shias creen que el califa o sucesor del profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fue explícitamente designado por Dios por boca del profeta, por lo que existen textos estipulantes, es decir, nusus, respecto a la wilaya de Ali y de sus 11 descendientes. A continuación vamos a desarrollar algunos de esos textos estipulantes. Por supuesto, no podemos mencionarlos a todos. Los teólogos imamitas han mencionado muchos textos extraídos tanto del Sagrado Corán como de la Sunna o tradición del profeta. Aquí yo solo mencionaré algunos en esta clase extraídos en primer lugar del Sagrado Corán. Según los exégetas e historiadores, tanto shias como sunnas, existen muchas aleyas en el Sagrado Corán que se refieren a la wilaya de Ali y de Ahlul Bayt. Una de esas aleyas es la aleya de la wilaya que dice: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, que es la aleya número 59 de la sura An-Nisa, y significa: oh creyentes, obedeced a Allah, obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros. Según la Shia, el sentido de ulul amr, es decir, dotados de autoridad, a quien se le debe obediencia al mismo grado que se le debe obediencia a Dios y al mensajero, no son otros que Ali y sus 11 descendientes. ¿Por qué? Primero, porque sabemos que obedecer a alguien en asuntos que conllevan la desobediencia a Dios es haram o ilícito. Y aquí se nos está ordenando obedecer incondicionalmente a ulul amr. O sea, los está poniendo al mismo nivel que Dios y el mensajero. Por lo tanto, así como el mensajero es inmaculado, está exento del pecado y del error, deducimos que estos ulul amr, esta persona o estas personas a las que se refiere la ley, también deben ser inmaculadas. En segundo lugar, como sabemos por diferentes indicios que los 12 imames de Ahlul Bayt son inmaculados, entonces los ulul amr al que se refiere la ley aquí son los 12 imames de Ahlul Bayt, porque sería ilógico que Dios nos ordene seguir a personas corruptas o que cometen pecados o simplemente que estén sujetas a cometer pecado o a equivocarse. Otra de las aleyas es la aleya de la wilaya, que los exégetas y narradores de hadices de la Shia y de Ahlul Sunna como Fakhrur Razi, An-Nishaburi y Az-Zamakhshari, todos transmitieron de Ibn Abbas, de Abu Zar y de otros compañeros que cierto día un mendigo entró a la mezquita del profeta en Medina y pidió a la gente allí reunida que le dieran limosna, pero nadie le dio nada. En ese momento, Imam Ali alayhi salam, que se encontraba rezando en estado de rukú o inclinación, le hizo señas al mendigo con su dedo para indicarle que tomara el anillo que él llevaba en su dedo. Entonces el mendigo tomó el anillo y luego descendió la ley: Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un, que significa: ciertamente que vuestro walí solamente es Dios, el mensajero, su mensajero, y aquellos creyentes que realizan la oración y dan el zakat o caridad estando inclinados en posición de rukú.
Esta es la ley 55 de la Sura al-Ma'idah. La palabra wali, que dice aquí, innama waliyukum, tiene diferentes significados. Los significados que podrían ajustarse a esta ley son el de amigo, el de auxiliador, el de señor o poseedor de autoridad, poseedor de prioridad en el uso. A pesar de que nuestros hermanos de Ahlus Sunnah reconocen que esta ley descendió por Ali cuando se encontraba rezando, ellos dicen que aquí la palabra wali no tiene esos significados de señor o prioridad en el uso o poseedor de autoridad, sino que dicen que aquí significa amigo o auxiliador. Pero por algunas razones esto no puede ser, porque si hubiera significado amigo o auxiliador como ellos alegan, no tendría sentido y sería ilógico limitar estas cualidades solamente a Dios, al mensajero y a los creyentes que realizan la oración y dan limosna en estado de rukú. Porque el ser amigo y auxiliador tiene generalidad, no se circunscribe a Dios, al mensajero y a estas personas, sino que esto es una de las implicancias de la fe y del Islam. Es decir, todos los musulmanes tienen que ser amigos y auxiliarse entre sí. Además, esto no se corresponde con el hecho de que la aleya tiene un sentido de exclusividad. Comienza con la partícula innama, que tiene un sentido de restricción, de exclusividad. Solamente, o sea, se refiere a que solamente esas personas son los walí, o sea, Dios, el mensajero y las personas que dan limosna en estado de rukú. Por lo tanto, esto significa que la wilaya, supremacía o autoridad y potestad absoluta solo pertenecen a Dios, al mensajero y a Ali, que es la persona que estaba rezando y dio limosna en estado de rukú, tal como lo corroboró Az-Zamakhshari, sabio sunnita. Y si alguien nos dice, por ejemplo, que la ley está en plural, dice walladina amanu, alladina yuqimuna salat, está en plural, dice alladina. No dice, por ejemplo, alladhi amana, alladhi yuqimus salat, que sería el singular, una persona. Decimos que es muy común, tanto en árabe como en muchos otros idiomas, utilizar el plural para referirse a una sola persona con intención de engrandecer a esta persona. Además, Az-Zamakhshari dijo que a pesar de que esta ley se refiere solamente a Ali, Dios usó la expresión en plural para incentivar al resto de los musulmanes a imitarlo en el hecho de dar caridad. Entonces, en esta ley Dios nos dice que la wilaya pertenece a Dios, al mensajero y a Ali, que es la persona que estaba rezando mientras dio caridad mientras estaba rezando. Otra de las aleyas es la ley de tabligh o anunciación, que muchos sabios sunitas y shias narraron que descendió por Imam Ali. Allama Amini, en su libro Al-Ghadir, transmitió el nombre de 30 narradores sunitas que reconocieron que esta ley descendió respecto a la wilaya de Ali el día 18 de Zulhijjah del año 10 de la Égira, cuando el profeta volvía de su última peregrinación de Hajjatul Wada. Cuando el profeta volvía, descendió la ley: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik, wa in lam taf'al fama balagta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas. Oh mensajero, proclama lo que te fue revelado de parte de tu Señor, y si no lo hicieras, no habrás comunicado su mensaje, y Dios te mantendrá a salvo de la gente.
Esta es la ley ya número 67 de la Sura Al-Ma'idah. Si prestamos atención en lo que dice la ley, ya vemos que Dios le ordena al profeta anunciar a la gente algo de gran importancia, a tal punto que si no lo hiciera, hubiese sido como si el profeta no hubiera cumplido con su función de profeta y mensajero de Dios. Es decir, todos los 23 años de lucha, infatigable lucha en el camino de Dios, hubiesen sido en vano. Dios le dice, porque si no lo hicieras, no habrás comunicado su mensaje, o sea, el Islam. Por otra parte, la frase Dios te mantendrá a salvo de la gente nos hace ver que el profeta estaba preocupado, temía anunciar esto a los musulmanes. Sabemos que Ali era su primo, era su yerno, por lo tanto él temía que la gente pensara que él estaba actuando de acuerdo a la antigua costumbre de los árabes de la época preislámica y que lo anunciaba su sucesor solamente por seguir esta costumbre. Entonces el profeta, Dios lo tranquiliza dándole a entender que lo protegerá de tal acusación. De esta manera, el enviado de Dios, cumpliendo con lo que le fue ordenado, le requiere a miles de musulmanes que estaban allí que se detengan, se sube sobre una montura de camello y después de alabar a Dios y anunciarle a los musulmanes que pronto respondería al llamado de su Señor, es decir, les anuncia que pronto él fallecería, levantó en alto la mano de Ali, ya dijimos antes, nos referimos a este hadiz, y dijo, Man kuntu maulá, fahada aliun maulá, todo aquel para quien yo sea su Señor, este es Ali, su Señor. Tras ello, inmediatamente descendió la ley, Al-yawmu akmaltu lakum dinukum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islama dina, que significa, hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mis gracias para con vosotros, y me ha satisfecho para vosotros el Islam como religión, que es la ley número 3 de la Sura Al-Ma'idah. Luego la gente que se encontraba allí fue a darle la baya o juramento de fidelidad al Imam Ali y a felicitarlo. Entre las primeras personas que lo hicieron fueron los dos sheikhs, Abu Bakr y Omar, que lo felicitaron y le dijeron, bajen lak, ya Ali bin Abi Talib, asbahta wa amsayta maulana wa maula kulli mu'minin wa mu'mina, que significa, bravo por ti, oh hijo de Abu Talib, te convertiste en mi Señor y en el Señor de todo creyente y de toda creyente. Pero lamentablemente vemos que después también fueron los primeros en despojarlo del califato. Hasta ese día el profeta había explicado los principios y ramas del Islam. Y ahora, tras anunciar el liderazgo, el liderazgo de los musulmanes, el Islam alcanzaba el punto de perfección, puesto que Ali dilucidaría para los musulmanes en adelante el Corán y la Sunna o tradición del profeta, y su opinión sería el criterio a seguir para los musulmanes para distinguir entre la verdad y la falsedad, y de esta manera la religión no sería tergiversada. De este modo Dios completa sus bendiciones y gracias para con los musulmanes. Hay otras leyes que no se refieren específicamente a la wilaya de Ahlul Bayt, pero que se refieren también a Ahlul Bayt, como la ley de tathir o purificación. Muslim, el famoso exégeta sunita, narra de Aisha, una de las esposas del profeta, que el enviado de Dios salió de mañana usando un manto estampado de lana negra, y Hassan, el hijo de Ali, vino hacia él. El enviado de Dios hizo entrar a Hassan con él bajo el manto. Luego llegó Hussein y entró con él. Después llegó Fátima y también la hizo ingresar. Luego llegó Ali y a él también le hizo entrar bajo el manto, por lo que el manto cubría al profeta, a Ali, a Fátima, a Hassan y a Hussein. Tras ello el enviado de Dios dijo, Innama yuridullah
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, que significa ciertamente que Allah solo desea alejar de vosotros la impureza, Ahlul Bayt, y purificaros sobremanera, que es la ley número 33 de la Sura Al-Ahzab. Por lo tanto, el Corán claramente afirma que Ahlul Bayt están purificados de toda impureza, incluyendo los pecados, y les otorga la cualidad de Masum o inmaculados a Fátima, Ali, Hassan y Hussein. Existen otras aleyas también, como la ley de la Mubahala, la ley de la Mawadda o el cariño que explicamos anteriormente, y otras más que no podemos mencionar aquí. Vuelvo a recordar que los que mencioné solo fueron algunos ejemplos de las aleyas que existen sobre Ahlul Bayt. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.